Contacto Mediodía, por supuesto a través de la señal de Canal 33.2. Y como usted sabe, el día de hoy estamos celebrando un aniversario más de la independencia de nuestro país. Ya le platicábamos acerca pues de toda la fiesta, el desfile y todo lo que se realizó en nuestro estado. El día de hoy, bueno, no podemos dejar pasar más información acerca de la independencia, qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los involucrados, adentrarnos un poquito más en la historia y saber exactamente qué es lo que estamos celebrando. Así que tenemos un invitado muy especial. Estamos recibiendo al licenciado Julián Lozano, abogado experto en historia, para que nos platique más acerca de la independencia de nuestro país, ya en su aniversario 214. Bienvenido, qué gusto saludarte. Hola Janet, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto muy grande el poder estar contigo aquí esta tarde y hablar de estos temas tan interesantes, ¿no? Sobre todo ahora que se está celebrando un aniversario más de la independencia de nuestro país. Exactamente, un aniversario más. Y bueno, mucho hemos escuchado en la historia, pues que en 1810 y que la independencia, sí, y quienes estuvieron ahí. También a veces está como la historia transgiversada, de repente unos maestros incluso te dicen, sí, otras cosas, pero bueno, vámonos de lleno. ¿A qué se le llama la independencia de México? Mira, la independencia de México hay que entender el contexto en el que se da. El siglo anterior, el siglo XVIII, hubo varios movimientos de corte liberal que influyeron mucho en lo que fueron las independencias hispanoamericanas o latinoamericanas en general. Dos eventos importantes, bueno, tres, vamos a nombrar tres. El primero fue la independencia de Estados Unidos. El segundo fue la Revolución Francesa, porque de ahí empezaron a venir todas estas ideas de libertad, de cuestionar a los poderes establecidos, a la monarquía, a la iglesia, en fin. Y tercero, se da un hecho en España. Hay que recordar que España, pues bueno, era la metrópoli, ¿no? La invasión por parte de las tropas francesas de Napoleón a España hacen que los reyes abdiquen. Carlos IV y Fernando VII, que era su hijo, las abdicaciones de Bayona. Bayona es una ciudad en el sur de Francia, y Napoleón pone a su hermano en el trono de España, el rey José I. Entonces eso caló muchísimo, no nada más en España, sino en los territorios españoles acá en América, porque decían, ahora vamos a ser vasallos, súbditos de un impío, de un gobierno totalmente diferente al nuestro. Hay que entender que México en esa época no existía como concepto de nación, era solamente una denominación geográfica. Entonces esto causó mucho resentimiento, mucha molestia entre los pobladores, porque decían, ya no nos están gobernando los españoles, ahora nos van a gobernar los franceses. Y como traían todas estas ideas de la Revolución Francesa, eran, pues bueno, anticlericales, las ideas de la libertad de pensamiento, la libertad de ideas, pues eran ideas que aquí no estaban muy bien vistas, ¿no? Entonces esto generó estas mechas independentistas en todos los países como México, Venezuela, Argentina, etcétera, y se formaron juntas de gobierno, en lo que gobernaban en lo que regresaban los reyes legítimos a España. Pero en el transcurso de estas juntas empezaron las ideas de que, oye, pues ¿qué no sería mejor ya romper y seguir el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos y formar una nación nueva? ¿Y qué fue lo que sucedió exactamente ese 16 de septiembre de 1810? Porque sabemos que duró pues varios años más de una década. Sí, mira, ya habían estado conspirando un grupo pues de intelectuales, de científicos, de comerciantes, de políticos, ya habían estado en estas juntas precisamente abordando estos temas. ¿Qué es lo que pasa? Hubo un delator que alertó al gobierno español de que estaban conspirando. Entonces se adelanta el inicio del movimiento de independencia. Allende inmediatamente va y avisa al cura Hidalgo, y es cuando ya se da el famoso grito, que la arenga no es como la conocemos, hay que aclararlo. Mucha gente no quería separarse por completo de España, lo que querían es, repito,
separarse del gobierno del invasor francés. Okay. Era como esa lucha, Julián, la lucha por la libertad, ¿no? Por no sentirse como... La lucha por la libertad, sí, y por el reconocimiento de los reyes legítimos, ¿no? Porque Hidalgo en su arenga, lo que cuentan es que no gritó lo que siempre nos han dicho que gritó, no, gritaba: viva Fernando VII, que era el hijo del rey depuesto, viva la América, viva la santa religión, y hasta ahí, y muere el mal gobierno. Eso es lo que se dice más o menos, no se sabe exactamente qué fue lo que gritó, pero es lo que todas las crónicas coinciden que dijo aquella noche, y no tocó la campana. El que tocó la campana fue su ayudante, porque él estaba en el atrio de la iglesia y en el pueblo de Dolores. Y ahorita pues en esta conmemoración en cada uno de los estados de nuestro país y por supuesto con el presidente, pues se hace diferente, ¿no? Y también gritan como que a veces cada quien grita lo que quiere, ¿no? Exactamente. Como que no llevan exactamente tal vez las palabras que se utilizaron, o se dice se utilizaron. Sí, pues ya le han agregado mucho, ¿no? Pero si nos remontamos a 1810 y queremos ser históricamente precisos, pues sería lo que comenté hace unos instantes, lo más apegado a la realidad. Oye, y luego, bueno, pues hay muchos personajes de los cuales tú nos estás hablando. Sí. También, pues hay unos que conocemos desde niños, los que se nos quedan grabados, hay otros que tú nos estás agregando. ¿Realmente cuál es el personaje que se considera el más importante, o de los más importantes, si es que hay más de uno, en la independencia de nuestro país? Mira, los más importantes, Hidalgo y Allende. Ellos fueron los que iniciaron el movimiento, que curiosamente entre ellos no se llevaban. Tenían muchas diferencias. No, uno piensa que todos eran amigos. Cuéntame, ¿por qué? ¿Qué pasó entre ellos? Mira, Ignacio Allende, pues era un militar de carrera, un hombre muy recto, muy disciplinado, era un caballero. E Hidalgo, pues no era militar, entonces al asumir el mando del ejército insurgente, Hidalgo permitía todo tipo de tropelías, de abusos, saqueos, como el asalto a la Alhóndiga de Granaditas, donde masacraron a civiles españoles. Entonces Allende no estaba de acuerdo, decía: la guerra se debe de hacer entre soldados y debe de haber orden, debe de haber disciplina, no debemos de permitir estos abusos. Entonces hubo discrepancias muy fuertes entre ellos, incluso Allende conspiró para asesinar a Hidalgo. A ese nivel. Se sabe también que el cura Hidalgo, como lo conocemos, se hizo cura que por una herencia o por cuestiones de dinero, ¿sabes algo? Bueno, que realmente no quería ser cura. No, pues se dice que hasta hijos tuvo. Que hasta hijos tuvo, hijos tuvo, le gustaba jugar a las cartas, era apostador. Era un pillo el cura Hidalgo, pero pues bueno, como todos los seres humanos tenemos pues nuestro corazoncito, como dicen, ¿no? Tenemos nuestro lado pasional, nuestro lado bueno, nuestro lado malo, y pues era un ser humano al final de cuentas. Y sí, por ahí se comenta también algo de una herencia, pero era una persona con una capacidad intelectual impresionante. O sea, era un hombre de ideas ilustradas, a pesar de que pertenecía al clero. Era un cura, podríamos decirlo, liberal. Ok, ahora vámonos con los héroes de independencia, estos niños héroes que también los escuchamos de repente. Sí, los niños héroes. Que unos dicen que se tropezaron, que realmente no se aventaron. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, eso ya nos remontamos a 1847, cuando la invasión norteamericana, pues eran los cadetes del heroico colegio militar, que eran muchachos muy jóvenes, 13, 14, 15, hasta los 17, 18 años. Adolescentes. Hay muchos mitos, dicen que Juan Escutia en realidad no se aventó, o sea, trataron de adornar el relato con un hecho heroico, ¿no? Pero pues sí pelearon, se enfrentaron a un ejército profesional completamente y los tuvieron a ratos en jaque a los Estados Unidos, al ejército de Estados Unidos. Entonces, pues sí es de admirarse el heroísmo que tuvieron, pues unos muchachillos, pues prácticamente niños. Sí. Y hubo otro niño héroe que fue el general Miramón, que después la historia, pues bueno, lo tacharon de villano porque en la época de la invasión francesa apoyó al imperio de Maximiliano, que fue Miguel Miramón, que además fue el presidente más joven que tuvo la República. Importante esos datos, ¿no? Así es. Que muchas veces pues desconocemos. Y bueno, pues hay muchos mitos acerca de la independencia. Los 5 más importantes que puedas aclararnos. Pues mira, por ejemplo, ese de que ya ahorita mencioné uno, ¿no? Que entre ellos no se llevaban muy bien, entre Hidalgo y Allende. Otro mito de la independencia es que no es tan maniquea la historia.
Nos ponen mexicanos contra españoles. No, no fue así. En ambos bandos hubo gente de todas las castas, mestizos, indígenas, criollos, españoles peninsulares. De hecho, en el bando insurgente peleó un español, nacido en España, Francisco Javier Mina, y era español. Entonces hubo de todo en ambos bandos. Entonces ese es otro mito, que mexicanos contra españoles. No fue así, porque ambos ejércitos estaban integrados por gente nacida aquí y nacida en España. Ok, entonces serían esos 2, 3 mitos prácticamente. Sí, pues los más... hay muchos, por ejemplo también el del Pípila, que dicen que no fue un solo individuo el que quemó la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. Ya ves que está la figura de este personaje con una losa de piedra en la espalda. En realidad se dice que fueron varios, que porque un solo individuo no hubiera podido llevar a cabo una tarea de tal dificultad como esa. Entonces ese es otro mito. Esos serían los más importantes, porque hay muchos y me tardaría más de una hora, ¿no?, en aclararlos, pero hay sucesos muy interesantes. Igual lo que se debe de celebrar, más que el inicio del movimiento de independencia, a mi juicio, es la consumación. Para allá iba, ¿no? Me leíste la mente. Te leí la mente, porque sí, inicia un 16 de septiembre de 1810, pero los vamos hasta un 21 de septiembre. 27 de septiembre. De un 27 de septiembre de 1821. 1820. Sí, y ahí es donde entra la historia de una mujer, precisamente muy interesante, que fue la que podríamos decir que logró que se consumara la independencia, y podríamos considerarla hasta la madre de la patria. Y no hablan mucho de ella en los libros de historia, es más, no hablan. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de María Ignacia Rodríguez, una mujer que apodaban la Güera Rodríguez porque era una mujer rubia, muy guapa, pertenecía a una de las familias de más alta alcurnia de la Nueva España, pero era una mujer muy rebelde, muy inteligente, estudiada y de ideas liberales. Entonces, con las relaciones que tenía por su posición social, ahí la estamos viendo en pantalla, con el virrey, convence al virrey de que Agustín de Iturbide lo nombre el comandante del ejército realista. Hay que recordar que Iturbide combatió a los insurgentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Convence al virrey, a Iturbide lo nombra jefe del ejército realista, y ella convence a Iturbide para que se pase al bando insurgente. Y entonces, pues bueno, Iturbide dice, pues tiene razón, está argumentando bien. Las malas lenguas dicen que eran amantes. Entonces ya es cuando decide ir con Guerrero, que ya era uno de los últimos focos que había, porque la insurgencia estaba ya desarticulada, hay que mencionarlo. Y deciden aliarse en Acatempan, este famoso abrazo, ¿no?, que viene en los libros de historia. Y ya deciden formar el ejército trigarante, y ya entran poco tiempo después a la Ciudad de México triunfantes, que es cuando ya se declaran independientes de España. 214 años ya del inicio del movimiento. Del inicio de este movimiento. Concluye el 27 de septiembre, como dices, de 1821, el cual es el que se debería de alguna manera de celebrar. De celebrar, ¿no? Ya así cuando es. Realmente se culminó con esto y fuimos independientes, un país independiente. Y hay un dato curioso: España no reconoce la independencia hasta 1836, y hubo un intento de invasión y de reconquista en 1829. Se mandó una expedición al mando de Isidro Barradas, una expedición que llegó de España, hizo parada en La Habana, y entraron por Tamaulipas, y hubo una batalla en Tampico. Pero los derrotaron completamente y ya no regresaron, y ya en el 1836, España reconoce oficialmente la independencia de México. Perfecto, pues con esto concluimos esta muy buena plática de la independencia de nuestro país, la cual estamos conmemorando el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado Julián Lozano, por habernos acompañado. A ti, mi estimada Janet, es un placer, y muchas gracias a ti, al Canal 33, y bueno, a toda la gente que trabaja aquí, por las facilidades prestadas. Al contrario, gracias al público, por supuesto, por darnos su voto de confianza y por estar bien informado con nosotros. Antes de irnos al corte, rápidamente deje decirle que porque estamos celebrando, estamos de fiesta, tenemos un regalito para ustedes, a 2 personas que se comuniquen. Vamos a darles un desayuno aquí en Asadero Las Palmas, aquí en Plaza Alameda, para que ustedes puedan ir, cortesía en Asadero Las Palmas, para que estén atentos. Así que más adelante les vamos a decir bien la dinámica para que ustedes se puedan ganar estos certificados que estamos de fiesta. Vámonos a un corte, regresamos.